¿Sí escuchan audio bien? Sí, doctor. ¿La presentación? También. Bueno, vamos a ver nada más. Gente, nos están ahí esperando ya. Bueno, pues esta hora ya es algo pesada y viernes, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. No vamos a ocupar más lo necesario para terminar el tema. Ya sé que están cansados, pero ¿alguna duda antes de seguir con los temas previos? Úlceras genitales, uretritis, epididimitis. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿O de lo que han leído algo nuevo? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces con este tema. Este tema pues, es importante, o estos dos siguientes temas o patologías de enfermedades de transmisión sexual son importantes porque pues, son muy comunes, generan muchas dudas y normalmente se creen que son, bueno, esta por ejemplo, pues se cree que es una enfermedad pues grave, ¿no? O al menos el paciente que presenta se espanta. Entonces es importante que sepamos para poder orientar a las personas o en dado caso tratarlas, ¿no? Si podemos. Son las verrugas genitales. En realidad habíamos platicado la vez pasada que el libro incluso las divide como enfermedades curables y no curables. Entonces estas quedamos que eran de las no curables. ¿Por qué? Bueno, uno, este virus, que es el del papiloma humano, el que genera esta enfermedad, pues es un virus que no tiene cura. Entonces nosotros vamos a resolver las lesiones que presentan secundarias a este virus, pero el virus como tal no se muere, pues, o no lo erradicamos, sino que este virus permanece en el organismo. Eso es la causa por la cual las verrugas pueden volver a salir. Entonces hay muchas dudas con este tema y los pacientes tienen muchas dudas siempre. Entonces vamos a empezar, pues que entonces es un virus que tiene muchos subtipos y que lo normal es que un paciente que se enferma o que se infecta de este virus pues no va a tener solo un subtipo, va a tener varios. Entre los más importantes por las lesiones que genera pues son el 6 y el 11, que generan lesiones benignas como las verrugas genitales. Aquí está unas imágenes de la forma en la que se presentan estas verrugas. Se reportan como si fueran, como si crecieran más, por ejemplo, parecería una coliflor, no sé si conozcan las coliflores, pero tienen esa forma o esa apariencia en teoría. Entonces, apréndanse la forma en la que son para que si ustedes las ven, o si es una imagen que no parece esto, pues pudieran pensar en otra lesión. Entonces, son generadas por estos dos subtipos principalmente. No quiere decir que sean los únicos, pero son los más comunes. Y hay otros subtipos que producen principalmente lesiones premalignas que pueden llegar a generar cáncer. Y estas son las importantes en el aspecto pues de gravedad, ¿no? O que puede llegar a generar, como les dije, un cáncer, y eso pues sí pone en riesgo la vida. Y esta es la causa por la cual se hagan los papanicolaos cada año después de iniciar actividad sexual en el caso de las mujeres. Porque si se detectan lesiones premalignas como una displasia en el cervix, en la vagina, en el ano, o bueno, aquí igual, si se detecta la displasia, la metaplasia o los cambios premalignos, pues pueden evitar que progresen hacia al cáncer, ¿no? Que los cánceres sí son muy invasivos. También genera lesiones premalignas en pene, por ejemplo. Por ejemplo, la papilosis de Bowen o la eritroplasia de Gerard se consideran lesiones premalignas. O sea que si se progresan, pues van a generar cáncer. Entonces, es importante estos subtipos. Los primeros generan verrugas, los segundos riesgo de cáncer. Y, como les digo, pero pueden tener más de un tipo, ¿no? En cada persona o cada paciente. Pueden ser que estén asintomáticos, o sea que tengamos el virus sin tener verrugas o tener cáncer, y normalmente estas verrugas no dan molestias, aunque algunas pudieran ser un poco molestas,
Si se raspan, por ejemplo, pueden sangrar un poquito, pero bueno, lo normal es que no que sean asintomáticos, o sea, que salga la verruga, pero que no genere ninguna molestia. El diagnóstico de esta enfermedad pues es clínico. Toda persona que inicia actividad sexual pues tiene riesgo de presentar verrugas genitales o alguna de las otras lesiones de papiloma humano. Normalmente no se ocupa biopsia a menos que tenga alguna de estas características, y eso pues también es debatible, ¿no? Que no tengan mucha experiencia, o que las verrugas o las lesiones no sean tan típicas, que su crecimiento, su diseminación sea anormal, que les den el tratamiento adecuado y no mejoran, que por ejemplo algunas características raras como que empiecen a ulcerarse o se empiezan a pigmentar de una forma rara. O sea, normalmente estas pues tienen esta coloración y son homogéneas y tienen estas características. Si ustedes vieran alguna situación diferente, principalmente en pacientes inmunodeprimidos, pues podrían llegar a pensar en que puede haber algo agregado o que a lo mejor se están equivocando y pudiera ser algo más, ¿no? Entonces, en estos casos, pues sí se considera la biopsia. O en los casos en los que se observa, por ejemplo, en el cervix, en un Papa Nicolau, genera ahí metaplasia o displasia, alguna lesión dudosa, pues ahí se hace un estudio más complejo. El tratamiento pues, se aplica sobre las verrugas. Hay dos principales: aplicar alguna sustancia por el paciente, como sería la podofilotoxina o imiquimod, el 5%. El paciente se coloca, se le hacen las indicaciones de cómo aplicársela. Normalmente se aplican 3 veces a la semana, por ejemplo, lunes, miércoles o viernes. Yo les recomiendo durante la noche. Se pone la sustancia, ya sea el gel de podofilotoxina o imiquimod, o que es una crema, se pone sobre la verruga, se deja actuar toda la noche. Aquí dice más o menos 6 a 10 horas. Entonces yo les digo, bueno, lo que se lo pone en la noche, y en la mañana que despierten, que se metan a bañar, pues ya se lavan normal, ¿no? Al otro día no se la ponen hasta el siguiente, o sea, cada tercer día, 3 veces a la semana, y así pues depende del tiempo. Si son verrugas pequeñas, normalmente 8, 12 semanas, o puede durar más. Estas son efectivas en lesiones pequeñas y en poca cantidad. Cuando son muchas o están muy grandes, la verdad es que pocas veces son efectivas, y habría que pensar en otra solución. Ahora, la otra es, aunque sean pequeñas, a veces tardan mucho en resolverse, y a veces los pacientes pues a las 2 semanas, 3, 4 ya se hartaron, no ven cambios, y pues prefieren otro tipo de tratamiento que también se les puede ofrecer a los pacientes. De ahí pues tenemos otros que dice aquí aplicado por el proveedor. ¿Eso qué quiere decir? Que el médico o la enfermera o alguien de salud que esté atendiendo al paciente pues es el que va a aplicar estas terapias. La más recomendable en dado caso es la crioterapia con nitrógeno líquido. ¿Por qué? Porque produce menos lesión. ¿Qué hace? Pues congela prácticamente lo que es la lesión, la congela y se va a caer sola, y genera poco efecto. Duele un poco cuando se coloca, igual que cuando quitan algún otro tipo de verrugas y se cae sola la lesión. Esto normalmente lo ocupan los dermatólogos. Nosotros urólogos, por ejemplo, es raro que tengamos una pistola de nitrógeno, porque los dermatólogos quitan varias lesiones con esta técnica. Pero bueno, esa es una solución. La otra son estas dos sustancias que son muy agresivas, por así decirlo. Por eso se recomienda que la utilice o la aplique el médico o el personal de salud. Es la función, pues es como estas, se aplican sobre las lesiones. Nada más que esto, por ejemplo, si no la colocan bien o se lo aplican fuera de las lesiones, pues la piel sana se va a lesionar, se va a irritar o se va a quemar. Y si, por ejemplo, son lesiones que están en el prepucio, por así decirlo, el paciente me ha tocado pues, que se quema. Se pone demasiado crema o gel o lo que sea, o ácido, y se quema y después se cierra el prepucio, y ahora tenemos un paciente con fimosis y complicado por otra situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. El paciente lo puede poner si es un paciente pues que pueden explicarle bien, que es confiable, tiene una pues cultura y demás, que ustedes vean que es confiable, se lo puede aplicar él, pero si no, lo aplica el médico cada semana, ¿sí? Hasta que se caigan. Estas pues, lo que hacen es quemar, son
son sustancias irritantes y por ejemplo, es un ácido, pues quema. Las de arriba son un poco menos agresivas y por eso tardan más también en resolverse las lesiones y por eso también son menos efectivas en lesiones grandes. Tardan mucho y aquí también, aunque se la ponga el paciente y sea menos irritante, yo les recomiendo a los pacientes que se pongan en la piel sana vaselina o alguna sustancia por si se llega a escurrir lo que aplican en la lesión, no irrite la piel sana. Entonces sería una recomendación también a darle al paciente y que solo se aplique sobre la lesión. Ya en dado caso de que esto no funcione, nosotros por ejemplo a veces en lugar de crioterapia quitamos esta lesión con cauterio, las quemamos prácticamente. Esta sería eliminación con frío, nosotros la hacemos a veces con corriente eléctrica, ¿no? Con el cauterio, como los que usamos en quirófano, y las quemamos. Pero bueno, estas serían las opciones. Y la última, en caso de lesiones muy severas, yo hay veces que le recomiendo al paciente mejor hacer la circuncisión cuando está lleno de lesiones que van a requerir, pues no sé, 20, 30 sesiones de cualquier método, pues yo le recomiendo mejor al paciente quitarlo, incluso quitar solo todo el prepucio, hacerle la circuncisión, o en dado caso que fuera una lesión muy grande, sola o varias, pues también quitar cada una con bisturí y quemar la base, ¿no? Son varias opciones que se pueden hacer. Ahora, explicarle al paciente que al no haber erradicado el virus, pues lógicamente las verrugas pueden volver a salir, ya sea en el mismo sitio o en otros. Y eso normalmente cuando tenemos el virus, lo que se cree es que al haber una disminución de defensas, no sé, pacientes que, no sé, en esos días estaban enfermos, les dio fiebre, no comieron bien, se desvelaron, lo que usted quiera, pueden llegar a salir. ¿Por qué? Porque el virus lo tenemos. Pero ¿por qué se presentan esas lesiones en ese momento? Eso es lo que no sabemos, pero creemos que algo que disminuya un poco las defensas puede precipitar la salida. Ahora, otra cosa que te pregunta el paciente, pues mi pareja me contagió o cómo fue. Entonces no sabemos en qué momento se contagia una persona. Al iniciar relaciones sexuales, actividad sexual, ya tienes ese riesgo de infección, o sea, puede ser desde la primera vez, ¿no? Entonces no hay forma de que lo sepas, a menos que solo hayas tenido una pareja sexual, pues lógicamente no hay otra opción, es la única fuente, ¿no? Pero si ya han tenido varias parejas, el paciente, pues no hay forma de saber cuál de todas esas parejas, esas parejas, hombre o mujer, pues fue el que, de dónde fue el contagio. Pudo haberse contagiado hace 3 años, hace 1 año, hace unos meses, no lo sabemos, ¿no? Pero desde la primera vez de contacto de actividad sexual puede haberse contagiado. Entonces eso es también importante que le comentemos al paciente y que muchas veces nos va a preguntar. Entonces, la otra que habíamos comentado también, que pueden ser asintomáticos, es el portador, ¿no? Subclínico o enfermedad subclínica. Pues, lógicamente no hay lesiones, pero tenemos el virus. Y estas enfermedades que siempre se detectan en las mujeres, cuando les digo empiezan relaciones, se debe de hacer su Papá Nicolau cada año o dependiendo de cómo vayan saliendo esos Papá Nicolau, pues que el tiempo que les recomiende el ginecólogo probablemente será los 6 meses en algunos pacientes o unas pacientes, mejor dicho, en riesgo, o si hay varios que están bien, a lo mejor el médico, el ginecólogo les recomienda cada 2 años, pero bueno, lo importante es estarse haciendo seguido su Papá Nicolau o citología cervical. Si en esta citología sale una lesión dudosa o una displasia ahí de las células, pues se les va a recomendar hacer una colposcopía para poder estudiar mejor ese tejido y valorar que no haya alguna lesión maligna y atenderla a tiempo. Entonces esto también hay que educar a los pacientes que se hagan sus Papá Nicolaus, porque se detecta a tiempo, pues esta enfermedad no pasa nada, no hay ningún problema, pero si no se detecta, principalmente en la mujer, puede generar cáncer. Actualmente vemos cáncer cervicuterino en mujeres muy jóvenes, de menos de 30 años, algunas 30 años, y son muy agresivos. Entonces hay que recomendarles y educar al paciente, a nosotros, compañeros, amigos, familiares. Las mujeres deben de hacerse sus Papá Nicolaus anuales mínimo, o dependiendo de lo que les recomienden los ginecólogos. En caso de ano, de pene, pues algunas lesiones raras,
o anormales pudieran tomarse biopsia y se estudian con ácido acético. Entonces el tratamiento, por ejemplo, en caso nos ha llegado que en el Papá Nicolau la mujer le detectan papiloma humano y mandan a su pareja, lógicamente al hombre, a valoración. Un paciente que no tiene lesiones como tal, hombre, no requiere ningún tipo de tratamiento. Mujer también, si le haces un Papá Nicolau y solo reporta BPH y no tiene verrugas y no tiene cambios celulares de displasia, pues tampoco requiere ningún tratamiento. Entonces esto es importante también, porque el paciente te lo llega contigo y pregunta, pues, ¿qué me puede dar? ¿Qué me tomo? ¿Qué me hago? Y si no tiene lesiones, pues no hay nada que hacer, porque no hay una cura para el papiloma. Importante, las vacunas y los estudios. Normalmente no mandamos estudios para ver si tiene papiloma o no, o si tiene qué tipo de papiloma, porque el tratamiento no cambia. Entonces, los estudios solo detectan ciertos tipos de papiloma, los más comunes, que son los que les comenté. El que no salga eso no quiere decir que no lo tengamos, y si sale positivo, pues no cambia nada el tratamiento tampoco. En la mujer es lo importante, lo que les comento, esto es lo más importante de papiloma. Y las vacunas se recomiendan antes de realizar la actividad sexual, es cuando las vacunas tienen su máxima eficacia. Antes de que la mujer, principalmente, que es la del riesgo de cáncer más alto, inicia actividad sexual, por eso se establece que se recomienda que se aplique antes de los 12 años, o les digo, antes de iniciar actividad sexual, para que eso sí les proteja en dado caso de que se presenten, pues a lo mejor no elimina completamente, pero disminuye el riesgo de presentar infección por los virus más agresivos, y cierto riesgo, disminuye un poco el riesgo de cáncer. Entonces eso es con cuestión de las vacunas. Hay algunos estudios que dicen que de todos modos te sirve, aunque te lo pongas ya aunque hayas iniciado relaciones, aunque ya tengas la infección. La verdad es que puede ser que te sirva, pero ya no en el grado que se ocupa, ¿sabe? Entonces eso es con respecto al papiloma humano. La otra enfermedad que tampoco se cura y que esta sí es grave, pues es el VIH, ¿no? Aunque actualmente ya la sobrevida y los manejos ya han cambiado mucho. Un paciente antes con VIH pues fallecía al año, a los 2 años, 3 años de diagnóstico, de complicaciones de infecciones severas. Actualmente pues un paciente puede vivir muchísimos años con un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado y con una calidad de vida también adecuada. Por eso es la importancia de detectar el virus aún en pacientes asintomáticos. Por eso cuando hay muchas situaciones, para un trabajo te piden el estudio, para casarte, para donar sangre es algo importante. En todos esos lados se puede detectar el virus antes de que tenga síntomas. Ahora, pacientes que también tienen factores de riesgo, pues también muchas veces lo hacen de propio de cada uno, pues para saber o descartar que no vaya a tener algo sin saber antes de que se presenten los síntomas. Entonces el VIH puede presentarse. El VIH es el virus, el SIDA es cuando ya se estableció la enfermedad. Aquí pudiera ser que esté erróneo, SIDA asintomático, ¿no? Un síndrome de inmunodeficiencia adquirida quiere decir que ya el paciente está enfermo y probablemente ya tenga síntomas. Entonces aquí sería como que una infección asintomática de VIH. Puede haber síntomas generalizados, o puede haber, en estos pacientes sospechamos cuando un paciente fiebre y no encontramos una causa, que ha perdido peso, diarreas crónicas y no mejoran, y o sea, como que son pacientes jóvenes con diarrea y no sabes por qué. Candidiasis oral, normalmente la candidiasis es muy raro que se presente en la boca. Un paciente que presenta candidiasis oral, pues también es raro que haya una infección oportunista en este tipo de lugar. Entonces son situaciones que pueden sugerir o hacerte creer que pudiera haber algo raro ahí, ¿no? Algo que esté disminuyendo, algún tipo de inmunodeficiencia en los pacientes. Comentaba antes también que, por ejemplo, ahorita pues, con el COVID vemos pacientes con neumonía jóvenes y los 2 pulmones prácticamente llenos de infección, ¿no? Neumónicos. Anterior al COVID, pues era muy raro ver eso. Entonces, si llegaba un paciente joven con una
neumonía de ese grado, pues uno también pensaba en que pudiera tener una inmunodeficiencia y si él tenía factores de riesgo, pues una probabilidad era VIH. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, neumonías, diarreas crónicas, microorganismos oportunistas o raros, pues eso nos llama a tener cuidado y buscar por este medio. Entonces, a la revisión, pues, lógicamente los papanicolaos son estudios como que en los que podemos sospechar un paciente con VIH, pues hay que ver que no tenga papiloma humano, o un paciente con gonorrea o al revés, hay que buscar, ya les había dicho que al tener una enfermedad de transmisión sexual puede haber otra al mismo tiempo, entonces hay que buscar otro tipo de infección. Los factores de riesgo, lógicamente personas con actividad sexual, con múltiples parejas, sin protección, pacientes que usan drogas intravenosas, pacientes, habíamos comentado, de transfusión sanguínea, hijos de mamás con VIH. Entonces todo eso son los contactos o la forma de adquirir la enfermedad. El diagnóstico, pues, es detectando el anticuerpos de VIH. Normalmente se hace una prueba inicial de cribado o de tamizaje, que normalmente es de inmunoensayo o enzimo inmunoanálisis, que es lo más común es la ELISA. Si esta sale negativa, pues nosotros casi podemos descartar con mucha precisión que haya la enfermedad, pero si sale positiva tenemos que confirmarla con otro estudio más específico, que se llama, el más común es el Western blot. Entonces un diagnóstico inicial de VIH hay que complementarlo con otros, ¿sale? Que ya serían más específicos, como inmunofluorescencia o inmunotransferencia. Normalmente es el VIH1 el que está en la población, aunque hay lugares donde el VIH2 también pudiera ser común, como en África, Francia, Portugal, ¿vale? Aquí dentro de los estudios que vamos a tomar, pues, lógicamente la VIH para ver la inmunidad, los leucocitos, que son los que más nos interesan. Pero bueno, si el paciente tiene una enfermedad que pareciera que pudiera ser toxoplasma, pues hay que investigar, y esto sí concuerda con VIH, una enfermedad muy rara en algún otro paciente. Si tiene una enfermedad sexual, pues puede tener otra, entonces también buscarle hepatitis, sífilis, pacientes que con tuberculosis muy diseminada, ya habíamos visto tuberculosis, también pudieran estar relacionadas con pacientes inmunodeprimidos. Estas enfermedades son más graves o más severas. Hay 2 estudios que mandamos en pacientes con VIH, a lo mejor iniciales y también de seguimiento, ya que se les da un tratamiento a los pacientes. Uno es la cantidad de linfocitos T CD4, porque eso nos va a guiar si el paciente está bien tratado o no. Si un paciente tiene adecuados linfocitos T CD4, quiere decir que la enfermedad está controlada. Si estos están bajos, pues quiere decir que algo está mal o que está progresando, y hay que a lo mejor hacer algún ajuste en los tratamientos. El manejo del VIH, pues casi siempre es por el infectólogo, pero bueno, hay que saber, ¿no? Y el otro estudio que tenemos que monitorizar en estos pacientes es la carga viral. Entonces son 2 estudios que normalmente les piden: linfocitos y carga viral. La carga viral, lógicamente, es la cantidad de virus VIH de inmunodeficiencia que están presentes en la sangre. Si nosotros damos un adecuado tratamiento y está controlado el paciente, lógicamente la carga viral va a ser menor, va a estar baja, y los linfocitos van a estar altos, y esta relación se invierte si el paciente no está bien controlado. Entonces, son los estudios que más nos sirven o nos importan de valorar en un paciente con VIH. Entonces aquí hay que estar muy atentos de enfermedades como neumonías. En este tipo de enfermos, acuérdense que son enfermedades oportunistas las más comunes. Pneumocystis carini es una enfermedad muy común. Si un paciente en un estudio de neumonía de esputo les reportan un cultivo, le reportan Pneumocystis carini, pues hay que pensar en VIH, ¿no? O es de los más comunes. Encefalitis por toxoplasma, que normalmente no se ve en un paciente que tiene su inmunidad normal. O micobacterias, tuberculosis, Mycobacterium avium, o incluso hongos oportunistas, criptococosis, otro tipo de hongos, histoplasma, que normalmente no afectan al paciente por sus defensas. En este caso, los pacientes con VIH pues padecen este tipo de enfermedades raras.
Bueno, el tratamiento pues va a ser médico con antirretrovirales. Como les dije, el infectólogo es el especialista en este manejo. Normalmente hacen combinación de antirretrovirales para atacar en diferentes sitios al virus, porque este virus muta y por eso no se puede, muta y empieza a hacer resistencia, empieza a buscar otro tipo de lugares como acoplarse a las células. Entonces por eso se dan varios tipos de 2 o 3 antirretrovirales que actúan en diferentes líneas. También un apoyo psicosocial. Acuérdense que hay mucha, pues es un problema delicado, hay que tener el apoyo psicológico del grupo social también, la discriminación y demás, que actualmente ya es menor, pero todavía existe, y lógicamente educar y tratar y diagnosticar también a las parejas sexuales. Un síndrome que menciona el libro pues es el síndrome retrovírico agudo. Eso es más que nada los síntomas que alguien puede presentar al momento de la infección. No siempre se presentan, casi siempre el contagio pues uno no sabe, no se da cuenta, el paciente no se da cuenta, pero puede haber este síndrome agudo en el cual el paciente pues tuvo contacto con alguien con VIH, contacto sexual, exposición con agujas y presenta fiebre, malestar, algún tipo de síntomas inespecíficos, pero de ataque al estado general. Puede darnos una idea o habría que estar pendientes de esta situación. Fiebre, malestar, linfadenopatía, ¿sabes? Son datos que pudiéramos, si tenemos una exposición y estos síntomas, pues pudiera darnos a entender o pensar en alguna situación de descartar esta enfermedad, ¿sale? Entonces, pues prácticamente esto era la parte que nos faltaba de ver de las enfermedades de transmisión sexual. Con esto ya terminamos. No me quería atrasar porque si empezamos otra clase con esto, pues ya nos echamos otra mitad de clase. La siguiente semana les mando al rato, yo creo mañana temprano, el tema para el lunes. No me acuerdo si vamos a empezar con trauma, lesiones genitales o genitourinarias, perdón, o litiasis. Pero bueno, se las mando para que estudien y pues nada más. Y estudien pues todos estos temas porque ya la otra semana es el examen. Entonces, para que estudien, tienen el fin de semana para adelantarlo. Y el tema que... ¿Vale? Todavía no sé el día exacto, pero se los confirmo. Y bueno, ya tenemos un adelanto, es la siguiente semana, de lunes a viernes. Ahí yo creo que será jueves o viernes, pero ahí les confirmo. ¿Vale? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o ya nos vamos a descansar todos. Yo sí tengo 2 dudas. En lo de las verrugas, decía que a los pacientes a los que se les realiza una extirpación pueden tener dolor crónico, y mi pregunta era si es muy común que eso suceda, porque si no, pues sí sería un problema, ¿no? A ver, otra vez, a los pacientes con verrugas. Ajá, a los que se les hace la extirpación quirúrgica. De las verrugas. Ajá, decía que había unos casos en los que se ocasionaba dolor crónico. Entonces quería saber si era muy común o... No. Mira, normalmente la extirpación de verrugas no genera dolor. O sea, es un dolor en ese momento, como cualquier otra lesión, cicatriza y ya. No, es raro. Lo que sí es crónico es que, bueno, no dolor, sino que pueden salir otra vez las lesiones. No mencioné eso, del dolor crónico. A lo mejor en otro tema, por ejemplo, en la epididimitis y eso, o en lesiones del epididimo, de quistes, hay veces que se quitan algunas lesiones en testículo y queda dolor crónico. No, en este caso de las verrugas genitales, normalmente no genera dolor. O el dolor mínimo, normal, pues, el dolor normal, lo que sí es que pueden recurrir las lesiones, o sea, pueden volver a salir en algún momento. Pero no hay dolor crónico en este caso. Digo, todo manipulación pudiera generar dolor, ¿verdad? Pero normalmente es como cualquier otra lesión. Se quita, incluso cuando las quemamos, por ejemplo, o las congelan, las quemamos, arde en su momento y ya se quita, como una quemadura normal con algo, una estufa o algo, se te quita luego y ya no vuelve a doler. Sí.
Sí. Sí, no. El examen es del libro, ¿verdad? Sí, Ok. sí, principalmente el libro y pues, lógicamente, pues algunas cosas que manejamos aquí, pero prácticamente nos basamos en el libro. Ya lo extra que les comentaba pues, son cosas para que ustedes sepan un poquito más. Sí, doctor. Gracias. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguien? Doctor, en la clase pasada usted comentó que el herpes genital, si seguía el tratamiento diario, reducía el 65%, ¿no? Y lo mismo pasa con el herpes labial. Reduce el tiempo. Reduce el tiempo. O sea, el tratamiento con aciclovir, también en el labial, el tratamiento es para disminuir el tiempo. O sea, si te va a durar, no sé, 10 días, pues con el tratamiento en teoría te puede reducir hasta ese tiempo. Acuérdate que nada es exacto, ¿no? O sea, puede durarte, en lugar de 10 días, pues 3 días, o 4, o 2. Pero bueno, en general, o así lo menciona la bibliografía, o el libro en este caso, que puede llegar a reducir tanto los síntomas, o sea, las molestias que te causa, como el tiempo de la lesión, hasta 75%. Digo, es un aproximado, ¿no? Si te va a durar 7 días, pues a lo mejor te dura 2 o 3. Y también disminuye las molestias que te generan. Pero sí, el tratamiento... Sí, pero, disculpe, ¿eso es si se toma a diario? ¿O cada vez que...? Acá lo tengo. Es el tratamiento normal. O sea, el tratamiento diario, pero ok. Ya entendí. En el caso de recurrencias. Sí, pero son pacientes... Es que dijo que... Normalmente no es tan común pacientes en los que les da herpes continuamente, o sea, que no sé, cada mes están enfermos, o cada 2 meses. Esos pacientes, el tratamiento diario, que son estos, el supresor diario, que ya hemos comentado, que están aquí abajo, donde estoy señalando con la flecha. Si usamos este tratamiento, pero son en pacientes... ese es herpes genital. Genital, sí. ¿Y el labial? Puede ¿Se toma diario, reduce la frecuencia? Hasta en un 75%, efectivamente. Sí, son en pacientes, pero que le están dando las lesiones, que son frecuentes esas lesiones. O sea, que digo, cada mes le salen o cada 2 meses. Son raros, afortunadamente, pero sí hay pacientes que pudieran llegar a tener. Les damos un tratamiento profiláctico para que no le estén saliendo y si pudiera llegar a reducir. O sea, ¿qué quiere decir esto del 75%? Uno, que si a lo mejor le daban 4 al año, pues ahora le va a dar 1. O la otra es que del 100% de pacientes, pues el 75% puede seguir. ¿Sale? Sí. Ok. Pero sí, o sea, en pacientes que les dan varios episodios, pues se lo damos para disminuir esa frecuencia, para que no les dé tantas veces. ¿Alguien más? ¿O algo más, alguna duda? Antes de que acabe el tiempo. ¿No? Bueno, pues descansen, estudien y nos vemos la siguiente semana, el lunes. Y ya les mando el tema que sigue, para que lo vean. Bueno, que lo vaya bien. Usted. En fin.